nombre es Cristian Camilo Arbeláez, soy psicólogo, ya llevo, digamos, bastante tiempo relacionado con el tema de funerarias. Empecé, cuando tenía como 16 años, empecé pues con el tema de cortejo, con el tema pues de servicios. Luego acá en Medellín, bueno, claro, les cuento, yo vivo en Medellín. Conozco a Funerales Los Laureles desde ya hace varios años. Tuve la oportunidad de viajar a Popayán y dictarles una conferencia sobre la importancia del duelo, la importancia pues, de la elaboración del duelo y la relación que tenía el acompañamiento del duelo con las funerarias, ¿cierto? Porque las funerarias eran las instituciones más, digamos, indicadas para ofrecer esta atención. Entonces, desde un tiempo, nosotros acá en Medellín, hablando exactamente desde hace 22 años, hemos ofrecido a la comunidad, desde la funeraria a la que yo hago parte también, la atención al duelo como parte del servicio comunitario, del servicio social, de la responsabilidad social. Es una manera de llegar a las personas en el después de, ¿cierto? Generalmente nosotros estamos en el durante, cuando está la pérdida, cuando se ha perdido al ser querido, y en ese durante nosotros acompañamos, ¿cierto? Asistimos, orientamos, se hace el ritual y todo lo que se requiere. Pero muchas veces en el después no hay ya como un encuentro, sobre todo en el tema del dolor. Hace 22 años en Medellín el tema del duelo era pues, prácticamente inexistente, no voy a decir que no existía. Había una psicóloga que tiene pues varias publicaciones, Isa Fonnegra de Jaramillo, quien había pues se había ocupado pues del tema. Pues, en el exterior también habían otros autores, otros profesionales que han trabajado sobre el tema del duelo, pero acá en Colombia no habían instituciones especializadas en el tema del duelo. Bueno, entonces, esta psicóloga de quien les hablo, Isa Fonnegra, hacía parte de una fundación que era la Fundación Omega. Esta fundación pues ya no existe. En Bogotá pues era donde existía y tenían algunos programas, sobre todo de cuidados al final de la vida, asistencia a enfermos terminales y atención al duelo, pero no estaba, digamos, aliada con el tema de funerarias. Hace 22 años, pues nosotros desde Medellín iniciamos con este proyecto, iniciamos con esto que les voy a compartir hoy, que es una charla sobre generalidades del duelo, escúchame, es una charla sobre generalidades del duelo, que es como la puerta de entrada para hablar de lo que es el duelo. El duelo tiene unas características básicas que son comunes a todos, ¿cierto? Y que es importante conocer para que nuestro sentimiento de angustia se controle un poquito. El dolor, a ver, esta es una frase que se utiliza mucho desde las culturas orientales, como el budismo. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento sí es innecesario. Y la apuesta que nosotros hacemos con este acompañamiento no es que vamos a sacar el dolor, no se puede sacar el dolor, ¿cierto? Porque eso es algo humano. Perder a un ser querido, perder a un ser significativo, nos genera un inmenso y profundo dolor. Pero hay otra vertiente, otra variable, que es el sufrimiento. Y es cuando nosotros sentimos culpa o sentimos rabia o nos hacemos reproches o tenemos remordimientos. Ese sufrimiento complica que nosotros podamos transitar por ese proceso de duelo, ¿sí? Entonces, la idea de que haya un acompañamiento del duelo, sobre todo en estos tiempos actuales, es asistir, acompañar, pues como su nombre lo dice, a aquellos que están transitando
un camino que es muy, pero muy doloroso. Yo les voy a ir contando, pues yo tengo unas diapositivas, ahorita pues como estamos acá por Facebook, no se las voy a mostrar, yo sin embargo las tengo acá para que me sirvan de guía, pero la idea es que también les voy a dar como unas claves. Digamos, en el duelo, pues hay muchas, eh, digamos, variaciones. No hay digamos, un esquema o un molde que digamos que todos vamos a encajar ahí, no. El duelo siempre es algo muy personal, muy individual. Nadie puede hacer el duelo por uno. Esa es la primera, digamos, clave que les quiero compartir. Nadie puede hacer el duelo por uno, pero eso no quiere decir que uno lo tenga que hacer solo, ¿sí? Y por eso es que existen las unidades de atención en duelo o las unidades de apoyo en duelo. Afortunadamente existen. Entonces les estaba contando un poquito de esta historia. Arrancamos con la conferencia. La conferencia es para que tengamos una información, posiblemente mucho de lo que hablemos se olvide, no hay problema, pues ahorita vamos a ver por qué se olvidan las cosas en un estado de duelo, pero eso va a hacer que la ansiedad o que el malestar se modere un poco. Luego, hay otras propuestas que les voy a ir contando, que es el acompañamiento grupal, por ejemplo, que ya es una participación diferente, ¿sí? Bueno, en este momento tenemos 10 personas conectadas. Veo que está Mónica, Yolanda también está. Buenos días. Nini, Joana Vargas, hola, buen día. Ok, ahora sí, vuelvo y me presento. Soy Cristian Camilo Arbeláez, soy psicólogo, soy graduado de la Universidad de Antioquia. Incluso desde antes de graduarme, he estado muy relacionado con el tema de funerarias. Les contaba que tuve la oportunidad de conocer el servicio, el cortejo fúnebre, acompañar personas, ver lo que se movía, ¿cierto? Allá en los rituales. Luego hice parte de un proyecto en el cementerio de San Pedro, en la ciudad de Medellín, también como guía cultural y como psicólogo. Tuvimos un grupo de duelo en el cual hacíamos acompañamiento desde el arte a las personas. Fue un programa que duró aproximadamente un año, con muy, muy buenos resultados, con unas experiencias muy bonitas. La relación entre arte y duelo es muy, muy, pues muy efectiva a la hora pues como de realizar el proceso. Luego pues también trabajamos con niños y desde hace 12 años realizo mi ejercicio clínico principalmente en temas de duelo por muerte de seres queridos, la atención grupal y el tema pues de conferencias. Hoy quiero compartir con ustedes una charla que hemos titulado enfrentando el duelo tras la pérdida de un ser querido. ¿Sí? Bueno, primero que todo, ¿qué es un duelo? Un duelo es una palabra que relacionamos con dolor, ¿sí? Cuando nosotros escuchamos la palabra duelo, pensamos en que estamos hablando de algo que duele. Efectivamente, parte de su raíz es del latín y del griego duelum y doliere. Pero no solamente estamos hablando de algo que duele, también estamos hablando del proceso que nosotros realizamos para enfrentar, pienso que es acertado decir, para superar esa experiencia dolorosa, ¿sí? Entonces, duelo es mis sentimientos, mis reacciones, pero también el proceso que realizo para superar esos sentimientos. Los duelos no son solamente por la pérdida de seres queridos. Nosotros experimentamos duelos desde nuestro nacimiento.
O sea, todos nosotros, sin excepción, hemos perdido algo en nuestra vida. Y entre más vivamos, más pérdidas vamos a tener. Nuestra primera pérdida, así como impactante, fue salir del vientre materno. Claro, tal vez no, bueno, algunos psicólogos dicen que es la primera experiencia de pérdida que experimentamos. No éramos conscientes como lo somos ahora, pero es salir de un espacio cómodo, seguro, a un mundo hostil. Y ahí nos separamos de un ambiente en el cual nos sentíamos a gusto. Perdimos algo donde estábamos en una, digamos, como en un equilibrio. Y en la medida, como les decía hace un momento, en que vamos creciendo, seguimos perdiendo ya sea juguetes, prácticas de pues, el tetero o los amigos del vecindario, nos mudamos de vecindario, entonces perdemos los amigos, se nos caen los dientes de leche se van cayendo, empezamos a experimentar cambios, posiblemente una mascota o algún otro ser significativo como los abuelos, estar en los juegos de niños para pasar a una actividad más adulta, ¿cierto? Más de adolescentes, y después de la adolescencia pasamos a la adultez y dejamos algunas actividades que eran propias de esa época, el colegio, ahora estamos en lo laboral, sí, nuestras pérdidas son de muchos tipos, ambientales, de sí mismo, de objetos, de seres queridos. Entonces, cuando hablamos de un duelo, hablamos de la reacción ante la pérdida de un objeto tangible o de una abstracción equivalente. ¿Cómo así que una abstracción equivalente? Nosotros también experimentamos un sentimiento de duelo cuando, por ejemplo, nos sentimos traicionados, la confianza. O sea, yo siento dolor por perder la confianza en la patria, en mis dirigentes, por ejemplo, en mis amigos, ¿sí? En la seguridad. La seguridad no es algo tangible, pero cuando yo siento que ya no tengo seguridad, experimento también un sentimiento de pérdida, ¿sí? Entonces, cualquier cosa que perdamos, tangible o intangible, nos genera un proceso de duelo, si eso es significativo. Aquí nosotros estamos hablando de una de las experiencias de pérdida más dolorosas. Según la escala de estrés diseñada en 1969 por dos psiquiatras, Thomas Rage y su colega de apellido Holmes, ellos descubrieron que habían 43 situaciones, entre tantas situaciones de estrés que podemos experimentar, 43 de máximo impacto. Y de esas 43, las 5 primeras tienen que ver con la pérdida del cónyuge, ¿sí? La pérdida de la pareja por muerte, la pérdida de la pareja por separación, la pérdida de la pareja por divorcio, la pérdida de la libertad y la pérdida de un ser querido, ¿sí? Aquí vemos que 2 son por muerte y 3 es por esa separación de la pareja. No se trata de decir, no, pero es que yo he perdido a mi hijo y como yo perdí a mi hijo, yo sé que duele más la pérdida de un hijo. No, nosotros no comparamos pérdidas. La pérdida que más duele es la que yo estoy experimentando, ¿cierto? Pero les cuento esto porque perder a un ser querido es una de las situaciones que indudablemente genera más estrés en nosotros y nos duele prácticamente todas las áreas de nuestra vida, ¿sí? Desde el último cabello hasta la uña del dedo pequeño. Nos duele el cuerpo, nuestra parte física y tangible. ¿Por qué? Como hay un alto nivel de estrés, se liberan unas hormonas y eso está invadiendo mi torrente sanguíneo que hace que me duela la cabeza, que me duela la espalda, que sienta náuseas,
que de pronto tenga daño de estómago, que tenga mareos, sequedad de boca, dolor en la garganta también. Es una sensación que puede bajar nuestras defensas y si no tenemos enfermedades, estas pueden aparecer. Y si las tenemos, estas se pueden agravar. Algo que es recomendable, sobre todo a los inicios del duelo, es hacerse un chequeo médico, ¿cierto? Para, digamos, no irnos a enfermar. Porque si nos enfermamos, porque estamos durmiendo mal, estamos comiendo mal, ¿cierto? Estamos pues, como muy activados por esta pérdida, no vamos a poder dedicar la energía necesaria a hacer nuestro proceso. Entonces, al mismo tiempo que nos duele el cuerpo, también tenemos un montón de sentimientos que están, digamos, expresándose al mismo tiempo, se están experimentando al mismo tiempo. Como hablamos ahorita cuando iniciamos, podemos tener rabia, podemos tener culpa, podemos sentir impotencia, podemos sentir frustración, podemos sentir angustia, ¿sí? Soledad, ansiedad, un montón de cosas que pasan de una a otra en cuestión de segundos, ¿cierto? Yo puedo estar inclusive tranquilo y sorprenderme de sentirme tranquilo y al siguiente momento estar irritable y al siguiente momento posiblemente me puedo estar riendo. Miren, una experiencia personal que tuvimos nosotros con el equipo con el que yo trabajo fue que en una ocasión, hace unos 4 o 5 años, una de nuestras colegas falleció en un accidente y nosotros estábamos en la sala de velación y estábamos pues ahí, los psicólogos de la unidad de duelo conversando y en algún momento empezamos a contar alguna que otra anécdota y nos reíamos. Entonces alguien podría decir, que eso está mal, eso es incorrecto. No, no, no está mal. En ese momento, cuando emergió incluso esa risa, no era porque estuviéramos irrespetando a nuestra compañera, no, era porque nuestro corazón necesitaba, digamos, destensionarse de esa manera y emergió la risa, ¿cierto? Pero era una risa pues que acompañaba ese dolor, el dolor estaba ahí, ¿sí? Bueno, les cuento que aquí en los comentarios ustedes pueden hacer preguntas, pueden dejar sus aportes, ¿sí? Estoy acá acompañado por Alejandra, que es una de nuestras compañeras. Ella me va a estar enviando las preguntas, entonces yo voy a estar mirando cuáles son las preguntas que ustedes nos van a hacer. Entonces, si tienen preguntas del duelo, de su proceso, por favor las pueden dejar acá, ¿sí? Bueno, como les iba diciendo, entonces nos duele el cuerpo, tenemos una serie de sentimientos que se expresan, pero también tenemos un dolor familiar. No solamente estoy yo en duelo, también me duele ver, por ejemplo, que mi hermano ha perdido a su hijo. Sí, toda la familia como grupo se siente afectada. Es decir, yo siento tristeza por perder a mi sobrino, pero siento tristeza de ver a mi hermano que perdió a su hijo. O por ejemplo, un abuelo está en duelo por perder a su nieto, pero también está sintiendo dolor de ver a su hijo que perdió a su vez a su descendencia. Se dice más o menos por estadística que por cada persona en duelo hay aproximadamente entre 6 y 8 personas también experimentando ese dolor. Desafortunadamente, de esas 6 u 8 personas, a lo sumo una va a consulta, una busca ayuda, las otras 7, las otras 8 no lo hacen. Aquí hay algo importante que quiero señalar y es que
por favor, no se carguen con el duelo de otra persona. No, no pretendan solucionarle el dolor al otro. Yo les decía al principio, no sé si se habían conectado, el duelo nadie lo va a hacer por uno. No quiere decir que lo tengamos que hacer solos, ¿cierto? Por eso, en este momento, desde funerales, los laureles y desde otras instituciones, se está reactivando este acompañamiento. ¿Por qué? Porque efectivamente es importante acompañar en el dolor. Sí, hay algo complejo en el tema de la atención en duelo y del acompañamiento durante la muerte. Y es que una de las experiencias más trascendentales que experimenta el ser humano es la muerte. Ya sea que sea yo el protagonista, es decir, sea yo el que estoy muriendo cuando hablamos de una enfermedad, o ya sea que alguien significativo para mí esté muriendo, ¿sí? Es el momento, es un momento crucial en nuestra vida. ¿Por qué? Porque corta nuestra rutina, nuestro sentido del mundo y nuestra personalidad. Es como un antes y un después. Mi vida era una hasta el momento en que ocurre esa muerte, va a ser otra después de eso. Y lo que ocurra en ese momento me va a dejar marcado. Si hay de pronto una situación no muy, no muy amable, eso se va a quedar impregnado en mi memoria, ¿sí? Entonces, es importante también entender que estamos muy vulnerables y que en este momento cualquier cosa puede sentirse en una dimensión inmensa, ¿sí? Por eso les decía, nos duele absolutamente todas las áreas de nuestra existencia. Entonces, como les venía contando, no solamente es entonces nuestro cuerpo, nuestros sentimientos, nuestra familia, sino también la sociedad. Es un dolor social, porque la sociedad resulta ser indolente o indiferente o permisiva, o si estamos hablando de un tema de violencia, por ejemplo, la sociedad puede avalar o puede, digamos, propiciar que no se haga ese castigo, que no se haga justicia, ¿sí? Eso es cierto, esa impunidad. Además, la sociedad muchas veces nos presiona para que nosotros nos reintegremos a ella lo más rápidamente posible. Ustedes saben que cuando tenemos la pérdida de un ser querido, nos dan 5 días de licencia, 5 días de duelo, de calamidad doméstica, pero es que un duelo no dura 5 días, ¿sí? Entonces nos está diciendo, es que usted tiene que venir aquí a la empresa, usted tiene que sonreír, tiene que estar bien, porque es que a la sociedad le interesa que la gente esté bien. La tristeza es algo que no soporta, la sociedad no soporta la tristeza. Estos espacios de duelo, de conferencias, de apoyo grupal, son para que nosotros digamos, nos abramos a lo que es el acompañamiento del duelo, ¿cierto? No tenemos cultura de duelo, no la tenemos. ¿Por qué? Porque rechazamos la muerte. Y eso es algo psicológico. El ser humano no soporta la idea de la muerte. En nuestro psiquismo interno no hay una representación de lo que es la muerte. Nosotros nos sentimos inmortales. Un ejemplo de ello es, ¿qué vamos a hacer mañana? Ah, pues mañana voy a hacer tal cosa. Sí, ¿cómo sabes que vas a estar acá mañana? Tú no lo puedes garantizar. Es lo más certero que tenemos, pero a la vez es lo que más ignoramos. Bueno, tenemos una pregunta de Norberto Narváez. Los tiempos normales del duelo. ¿Cuáles son los tiempos normales del duelo? Ok, Norberto, te me vas a adelantar un poquito, pero te voy a responder. Los duelos tienen 4 características, 4.
¿sí? Yo siempre digo tres porque estas tres me las compartió un hombre en un espacio grupal. Me pareció muy sensato lo que él decía. Él decía, ojo, los duelos no son cortos, ¿sí? Quiere decir que van a durar un largo tiempo. Los duelos, pues, aunque parezca una obviedad, son dolorosos. Sí, efectivamente duelen muchísimo. Y los duelos son muy complejos. Esto es como una montaña rusa, ¿sí? En un momento yo paso de un estado de ánimo a otro, estoy como en una especie de confusión. La cuarta característica, que es en la que yo enfatizo, y para mí es la más importante de esta charla, es que los duelos se pueden trabajar. Y ojo, trabajar. Entonces, para Norberto y para todos, no es el tiempo el que cura las heridas. Dele tiempo al tiempo, que el tiempo cura las heridas. Eso es una creencia que nos han estado compartiendo durante muchos años, pero no es así. Nosotros necesitamos el tiempo para hacer el duelo, ¿cierto? Entonces, el duelo tiene unas fases, las vamos a ver a continuación, y no es igual si yo estoy en la primera fase del duelo, que es muy al inicio, no es igual si estoy en una cuarta fase, no es igual si estoy en una quinta fase, ¿cierto? Pero si yo no me permito trabajar el duelo, ¿qué va a pasar? Ese duelo se va a congelar y no se va a resolver y va a ser un duelo que se quede conmigo toda la vida. No necesariamente un duelo tiene que ser para toda la vida, ¿sí? Podemos transformarlo, pero vuelvo y les repito, tenemos que trabajarlo. Se hace ese trabajo. Bueno, continuando con las áreas que nos duelen, bueno, ahorita vamos a hablar un poquitico de más como del tiempo, ¿sí? Porque lo más importante no es cuánto dura un duelo, cuánto tiempo va a durar, sino qué es lo que yo voy a hacer. Yo voy a usar el tiempo para trabajar el duelo. Eso es lo que importa. Pero si yo no trabajo, ahí sí, vuelvo y les aclaro, me puede durar toda la vida, efectivamente. ¿Sí? Un duelo que no se trabaja dura toda la vida. Y aquí hay una clave que es también fundamental. Si yo evito el dolor del duelo, lo prolongo en el tiempo. ¿Sí? Entonces mira que por ahí va un poquito la respuesta. Si yo ignoro el dolor, si yo evado el dolor, ese dolor se va a quedar conmigo muchísimo tiempo, si no es que es toda la vida, ¿sí? Y eso ocurre y uno lo ve y lo constata. Entonces, esto es como se dice también coloquialmente, tomar el toro por los cuachos. ¿Listo? Bueno, muy bien. Graciela nos pregunta algo, alcanzo a ver aquí también. Buen día, porque se ha pasado mucho tiempo de un duelo y no se ha podido superar las pérdidas, 7 y 15 años, parece que el tiempo no hubiese pasado. Sí, mira, Graciela, el tema del duelo es algo, el tiempo, es que, mira, hay varios tiempos. El tiempo, decía Einstein, que es relativo. Nosotros tenemos un tiempo cronológico que medimos con el reloj, ¿cierto? Medimos en días, semanas, meses, años. Pero cuando uno está en duelo, pueden haber pasado varios meses y uno decir y sentir, ya hace 8 meses que murió mi ser querido, ¿sí? Murió mi madre, murió mi abuela, murió mi pareja, pero es como si hubiera pasado, es como si fuera ayer, ¿cierto? Y cuando vienen los cabos de años, nosotros acá en Medellín utilizamos esa expresión, supongo que ustedes también en Popayán la utilizan. Cuando viene el cabo de año, cuando se está acercando el aniversario, se reactiva de nuevo ese duelo. Y es como si fuera ayer, porque estamos hablando no de un tiempo cronológico, sino de un tiempo más lógico, de un tiempo sensitivo. Por ejemplo, cuando uno está en una situación muy pesada, muy aburrida, a uno se le hace eterno ese tiempo, pero cuando uno está
pasándola bien, está contento, el tiempo se hace muy cortico, ¿sí? Esa es la relatividad del tiempo. Claro, en el duelo, esa relación con el tiempo se distorsiona. Pero vuelvo y lo aclaro. Miren, yo he tenido casos, he acompañado casos de duelo de 37 años, ¿cierto? Donde la persona en 37 años no ha elaborado la pérdida. ¿Por qué? Porque la rechazó, la negó, la evadió y ahí se quedó. 37 años después va a consulta y dice, yo tengo un duelo por mi papá que no he resuelto y lo quiero resolver. Y claro, se comienza a trabajar. Y en la medida que empieza a trabajar, en que comienzan a darse cambios, comienzan a darse transformaciones. Y esa persona puede superar su duelo. ¿Sí? Nunca es tarde para hacer un proceso de duelo. Y ojalá lo hagamos. Eso es muy importante. Porque si no, vamos a sentenciar nuestra vida a ser una vida muy... Yo utilizo esta palabra y yo sé que no es una palabra muy fuerte. Algunos de las personas que me han acompañado en los grupos se sienten un poco agredidos, pero si yo no hago un proceso de duelo, mi vida va a ser muy desgraciada, muy miserable incluso. Bueno, entonces, les decía, resumiendo, nos duele el cuerpo, ¿cierto? Nos duele nuestras emociones, que son muchas, nos duele la familia, nos duele la sociedad, pero también es un dolor espiritual. Confrontamos nuestras creencias. Si yo he sido una persona buena, si yo he sido una persona que no le hace daño a nadie, si yo no he sido una persona que cree en lo, pues en el bien y hace el bien, ¿por qué me pasan cosas malas? Inclusive por ahí hay un libro, ¿por qué le pasan cosas malas a la gente buena? ¿Cierto? Y uno empieza incluso a pelear con la idea que tiene de Dios. Y dice, no, es que yo ya no voy a creer en Dios. Hay un caso que yo refiero varias veces y es de un viudo. Él, cuando muere su esposa, se enoja con Dios, toma el crucifijo de la pared y lo tira a la caneca de la basura. Y dice, yo ya no creo en Dios. Cuando él empieza su proceso de duelo, comienza a entender cosas, a trabajar cosas, a sanar cosas, él se reconcilia con la idea que él tenía de Dios. Va y toma, saca el crucifijo de la caneca y lo pone ahí y comienza pues a tener una relación más, pues, más pacífica. No está mal que uno se enoje, ¿cierto? A veces uno siente rabia y no entiende por qué pasan esas cosas. Así que no culpabilizarse por sentirse enojado con la idea que tenga de Dios, más adelante entenderás que no es Dios quien te quita a los seres queridos. Bueno, aquí voy a hacer una aclaración. Nosotros, si bien somos en parte de un país católico, las funerarias, tenemos toda una iconografía religiosa, cuando hablamos de duelo somos neutrales. El duelo está abierto para cualquier persona, independiente de su ideología, independiente de sus creencias, independiente de sus posturas políticas. Un duelo es para cualquier persona que se encuentre pues atravesando por esta experiencia. Nosotros, cuando acompañamos en duelo, no imponemos una, una idea religiosa o unos dogmas religiosos, no, porque eso sería hostil, ¿cierto? No es que usted tiene que ir a la iglesia, no es que usted tiene que ir a la mezquita, no es que usted tiene que ir al templo, no. Cada persona es libre según sus creencias, o si no cree, pues también es libre pues de asistir a un acompañamiento psicológico. Listo. Bueno, no siempre duele igual. Ustedes tal vez se han dado cuenta que han tenido varias pérdidas y en la medida que uno tiene varias pérdidas, esta se siente diferente. Porque cuando yo perdí al abuelo no me dolió tanto como cuando perdí a mi pareja o cuando perdí a mi amigo de la infancia. Porque hay algo que se llaman los mediadores del duelo. Los mediadores del duelo son los que condicionan nuestra respuesta a la pérdida y tienen que ver con
Nuestra edad, por ejemplo, no es igual si yo pierdo a un ser significativo siendo niño, siendo un adulto mayor. La, la, el impacto de la pérdida va a ser muy, muy diferente. No es igual si yo ya he tenido otras experiencias previas, si yo ya he tenido otras pérdidas. También tiene que ver con mi personalidad, cómo enfrento yo las adversidades. Soy una persona que se retrae, soy una persona que se aísla, soy una persona que no habla con nadie, soy una persona que me deprimo, que me angustio, o soy por el contrario alguien que busca ayuda, que recurre a grupos de apoyo, a terapia psicológica, a guía espiritual, escribo, ¿sí? ¿Cuáles son las estrategias que yo utilizo? También tiene que ver con el apego. El apego es algo que muchas veces se critica. Ah, es que si yo no me apego, no me va a doler. No apegarse es algo muy difícil. Nosotros los seres humanos, para sobrevivir, necesitamos del otro y nos apegamos al otro, porque el otro comienza a ser significativo. Yo digo que la intensidad del apego es es como si fuéramos, yo la llamo esfera de representación. Ese es el nombre que yo utilizo para hablar de eso. Entonces, yo estoy como en el centro de esa esfera. Imagínense como sí, una esfera y en el centro hay un punto. El punto soy yo. Entre más cercano esté el, el objeto perdido, el ser querido, al centro, que soy yo, más intensa va a ser su pérdida. Entre más alejado esté, menos intensa. Entonces, acá viene, por ejemplo, algo, pues una identificación. El señor que todos los días va a mi casa, me lleva pues la leche o las verduras, es significativo, hace parte de mi realidad. No somos súper amigos, aquí en Medellín se dice súper parceros, tal vez ustedes conocen esa expresión, no somos así tan panas, mi llave, no, es el señor que viene todos los días, pero yo lo conozco, lo identifico, hablo con él. Miren, en la esquina de la institución en la que yo trabajo, hay un señor que vende cigarrillos, dulces, y un día el señor se desapareció, 2 semanas, y alguien nos dijo, no, es que le dio un infarto, y uno, ¿cómo? Don José le dio un infarto, el señor al que yo le compraba los chicles, uno siente como ese golpe, uy, no es el dolor que uno siente, por ejemplo, si quien fallece es el compañero de la infancia. Y entonces aquí viene una característica importante. El duelo no es proporcional al parentesco, es proporcional al significado. Entre más significado tenga el otro para mí, más me va a doler. Entonces, yo puedo perder a mi hermano que está en Inglaterra, se fue cuando yo tenía 3, 4 años, toda la vida ha vivido en Inglaterra, viene a Colombia por ahí cada 4 o 5 años por Navidad, se está unos días, llama por teléfono para mi cumpleaños, sí, esporádicamente. Yo lo amo porque es mi hermano, es mi sangre. Y si él muere me va a doler, claro que sí. Pero si quien fallece es mi amigo del vecindario, con el que yo me crié desde pequeño, con el que hacía travesuras, con el que fui al colegio, con el que monté una empresa, el que fue el padrino de mi bautizo, el que fue el padrino de mi matrimonio, el que fue el padrino del bautizo de mi hijo. Si se muere este amigo, créanme que ese dolor es profundo, impresionante. Y alguien va a decir, pero es que es alguien de la calle. No, no es alguien de la calle, es como mi hermano, no de sangre, pero sí es mi hermano simbólico, es mi hermano de vida. Entonces no es el parentesco. No hay que juzgar al otro, y esta es otra clave. Cuando yo les digo clave, son cosas como para poder registrar y uno decir, uy, esto que me está diciendo Cristian, voy a tratar de tomar nota. No juzguemos al otro, no juzguemos al otro por su proceso de duelo, por su respuesta de duelo. Ay, mira, aquel está horrible, de adolorido porque se le murió el amiguito, pero ¿quién era ese amiguito para él? ¿Cierto? En cambio se le murió el abuelo y
Miren, hay una historia, un niño pierde a su abuelo y van y le preguntan, oye, tú estás muy triste porque el abuelo murió y él dice, pues no, la realidad, pues en verdad no, pues lo veía muy poco y además él como que olía muy maluco, ¿cierto? Pues es también pensar que es que usted tiene que estar muy triste, no, usted no tiene que estar muy triste, el dolor, vuelvo y repito, es algo muy personal. Ok. Otra de las condiciones que hacen que a nosotros nos duela con más intensidad o con menos intensidad es la causa de la muerte. Entonces, si la muerte ocurre de manera súbita o de manera anticipada, mi respuesta va a ser diferente. Una muerte súbita es un impacto. Hace un momento estaba aquí y ya no está. Hace 20 minutos le di un beso, me despedí de ella, me despedí de mi esposo en el caso de las mujeres, se fue para el trabajo y te llaman, tu esposo o tu esposa acaba de sufrir un accidente y falleció. ¿Qué? O sea, eso es un impacto que, como les decía, rompe digamos, mi continuidad temporal, mi continuidad vital. Yo me veo como, es como un choque. Es como cuando se cayeron las Torres Gemelas. Miren, el duelo tiene distintas fases, pero esa primera fase es un shock, es como una explosión. Nuestro cerebro no alcanza a tramitar esa noticia. Hace 20 minutos estaba aquí, hace 8 días yo hablé con él, pero es que yo lo vi la semana pasada. Ya no está, yo no te creo. ¿Sí? Hay una negación. Entonces, cuando la muerte es súbita por una enfermedad o por un accidente o por un homicidio o por un suicidio, mi reacción va a ser diferente. Cada muerte tiene digamos, unas condiciones diferentes. Entonces, si es por enfermedad, pues uno dice, bueno, ok, ¿por qué no se cuidó? ¿Por qué no fue al médico? ¿Por qué no consultó? Sí, ¿por qué no se tomó los medicamentos? Entonces va a haber ahí pues como una reacción de ¿por qué no se evitó esa muerte? Si es un accidente, ¿por qué no puso cuidado? O si fue causado por otra persona, ¿por qué la otra persona no puso cuidado? ¿Por qué se emborrachó, condujo su automóvil y arrolló a mi ser querido? Entonces voy a tener rabia con esa persona, voy a pedir que lo castiguen, que lo encierren, ¿sí? Que se haga justicia, y si no se hace justicia, entonces va a haber más rabia, voy a pensar cosas pues como más malas para mí, ¿sí? Si es un suicidio, va a venir la vergüenza, voy a sentir vergüenza, voy a sentir culpa, voy a sentir también rabia con él, porque no me buscó, porque no pidió ayuda, o yo porque no me di cuenta, me voy a sentir juzgado por la sociedad. Miren, allá va el papá del niño que se suicidó. ¡Ja! ¿Qué vida le habrá dado? Eso genera mucho malestar, mucha vergüenza, como les decía, tanto que uno no dice que su ser querido se suicidó. Había una mujer a la que nosotros atendimos que decía, mi esposo murió de un shock neurogénico, algo así, y lo que le había hecho era que se había disparado en la cabeza. Ella no decía que él se había suicidado. Parte de su trabajo de duelo, parte de su elaboración fue decir, mi esposo se suicidó. Y aquí ocurre también algo que son las crisis concurrentes, pero ya les voy a contar de eso. Cuando uno acompaña a su ser querido en una enfermedad larga, cuando él muere, puede que yo me sienta tan anestesiado, tan cansado de ser un cuidador, de haber estado asistiendo durante esa enfermedad, que al momento de la muerte aparentemente no sienta nada. Yo puedo decir, no me duele, yo es como si no lo quisiera o es como si no me importara, no, es que como yo lo estuve acompañando todo ese tiempo, al momento de morir, digamos, había una cierta preparación, digámoslo así. Igual, aunque yo esté en la clínica y sepa que eso va a ocurrir en el momento en que la vida se extingue, se hace corte. Como les digo, hay un corte, en ese continuo en ese continuo vital, ¡pum! Se cortó esa continuidad vital de esa persona, esa historia que era como un relato, un libro
llegó a su punto final y se acabó. Entonces yo quedo como que ya no es más. Decía Séneca, cuando la vida es, la muerte no es, cuando la muerte es, yo no soy, ¿cierto? Cuando la muerte, él decía, cuando la muerte es, yo no soy, y cuando yo soy, la muerte no es. Por eso es que la muerte es un asunto que, si bien es muy intrigante, eh, no podemos dar cuenta de eso. Solo podríamos dar cuenta de eso cuando muramos. Entonces, la forma como la persona muere también va a determinar la cantidad de dolor que yo vaya a sentir. Mm, aquí, por ejemplo, estamos enfrentando algo que no habíamos enfrentado con anterioridad, es por ejemplo el COVID, ¿cierto? Estamos enfrentando una pérdida eh, que nos toma casi que nos deja impotentes, ¿sí? Porque es un enemigo invisible al que no podemos ver, al que pues nuestras armas son relativamente precarias. ¿Qué armas tenemos? Un tapabocas, un lavado de manos, un distanciamiento, pero que nos pone en muchísima vulnerabilidad. Y cuando nuestro ser querido muere por COVID, a eso se suma algo también, es que no le podemos hacer un ritual, no lo podemos tocar, no lo podemos besar, no lo podemos abrazar, no podemos constatar, ¿sí? Y también está el asunto social. Miren, es que a la vecina se le murió el papá por COVID. Entonces también viene un asunto de rechazo. Esa persona está apestada. Nuestra historia en la humanidad ha tenido muchas pandemias y ha tenido muchas enfermedades como, digámoslo, mm, juzgadas, de juzgamiento. Por ejemplo, estuvo la lepra, ¿cierto? Los leprosos habían que aislarlos, había que llevarlos como una especie de campamento solo para leprosos, no podían estar en la sociedad. Después viene la tuberculosis, el tuberculoso tiene que estar fuera de la sociedad porque es una amenaza. Usted es una amenaza para mí, que estoy sano, ¿sí? Entonces el tuberculoso tiene que estar allá. Después viene otra enfermedad, el VIH y el SIDA, el sidoso, el radiactivo, que si me toca o que si se me acerca me va a contagiar. Y ahora viene otra enfermedad que, si bien es pandemia, genera también como un asunto de desconfianza. Aquel tosió, aquel tiene la temperatura alta, aquel no está sintiendo los olores o los sabores, ese tiene que estar a metros de mí, ¿cierto? Y confinado. Ustedes saben que al principio de la cuarentena hubo actos de mucha hostilidad hacia muchas personas, coger una casa a pedradas o, bueno, agredir a la gente, a los médicos los agredían porque ellos estaban atendiendo personas con COVID, ¿sí? Entonces, bueno, tener consideración con eso, ¿sí? Mm, hay que tener cuidado, claro, no vamos a descartar eso, pero también tenemos que solidarizarnos. Miren que esta pandemia lo que ha hecho es que nos ha distanciado, pero el hecho de que nos distancie no nos tiene por qué separar, somos humanos y humanos en una de las situaciones más cruciales, el dolor. Ahí es donde tiene que sacar lo mejor de nosotros, no lo peor, ¿sí? Bueno, por aquí veo que hay algunas intervenciones por acá. Voy a hacer una pausa para leer. Eh, Alejandra, o sea que debemos aceptar todos los sentimientos que tengamos, así sean positivos y negativos. Alejandra, sí, hay que aceptarlos. Hay que aceptar todos los sentimientos que tengamos. Mira, los sentimientos no necesariamente los tenemos que tipificar o calificar como negativos o positivos, ¿cierto? No vamos a decir que la rabia es un sentimiento negativo,
Si está en nosotros es por algo. La envidia, es que la envidia es un sentimiento negativo. Depende del uso que tú hagas de ese sentimiento, ¿cierto? Son sentimientos humanos, nosotros como humanos sentimos cosas. Ahora bien, los sentimientos me controlan, yo permito que los sentimientos me dominen o yo eh, soy consciente de mis sentimientos. Ojo, y esto es muy importante, otra clave, no pretendamos suprimir nuestros sentimientos, porque si pretendemos suprimirlos, ellos van a tener más intensidad. Entonces yo tengo un sentimiento de culpa, yo trato de, no, yo no tengo culpa, eso se vuelve muchísimo más grande. Yo me doy cuenta de que tengo culpa y no alimento esa culpa, porque si yo alimento esa culpa, claro, ella termina por devorarme. Rabia. La rabia es un sentimiento humano, nosotros sentimos rabia, a veces necesitamos rabia, necesitamos enojarnos, ¿cierto? Y expresar esa rabia, pero expresarla de una manera que no sea dañina contra mí o dañina contra el otro. Yo reconozco la rabia, siento rabia, valido, esa palabra es clave, valido ese sentimiento y lo tramito, lo expreso. Entonces, sí, Alejandra, aceptemos los sentimientos, expresemos los sentimientos, resignifiquemos los sentimientos. ¿Sí? Bueno, Jader, tenemos un grupo de apoyo al duelo pequeño, cerrado, personal. Ojalá te animes a participar. Eh, sí, Alejandra le dice a Jader. Sí, sí, sí. Alejandra le responde a Jader. Sí, Jader, vamos a tener un grupo. Precisamente el próximo miércoles vamos a tener un encuentro. Va a ser virtual. Pues obviamente ahorita tenemos que seguir haciendo las cosas virtuales por seguridad. Un grupo donde vamos a estar ahí compartiendo más lo que ha sido la experiencia de duelo. Esta charla, pues, aquí estoy yo les hablo, yo pues estoy diciendo pues la conferencia, pero en el grupo la idea es que todos participemos y entre todos construyamos alternativas para elaborar el duelo. ¿Sí? Bueno, también entonces les decía que mi reacción, la intensidad de mi dolor, depende de factores como la personalidad, el apego, la causa de la muerte, los recursos con los que cuento, tanto internos como externos. ¿Sí? Yo cuento con un recurso interno, por ejemplo, mi espiritualidad, mis creencias, ¿sí? O tengo un recurso interno, es decir, las estrategias a las que yo recurro a la hora de enfrentar una dificultad. Y tengo recursos externos, un grupo de apoyo, por ejemplo, como el que te está compartiendo Alejandra, ¿sí? El grupo que tenemos acá en Funerales Los Laureles, que es un recurso al cual yo puedo recurrir fuera de mí para poder soportar, para poder interpretar esta experiencia. También tengo un recurso, la música, tengo otro recurso como por ejemplo la literatura. Hay un recurso, miren, este recurso es muy juzgado, pero hay que cogerlo con pinzas. El baile, por ejemplo. Uno puede encontrar en el baile una terapia. Yo no me estoy bailando la muerte de mi ser querido. Yo a través del baile estoy haciendo un acto de recuperación. Hay una experiencia aquí en Medellín, fue criticada, eso fue noticia. Yo creo que por ahí lo pueden encontrar. Un escándalo. ¿Cómo así que en una sala de velación los asistentes hicieron una fiesta? No, no estaban haciendo una fiesta. Es que el que había fallecido había sido toda su vida un profesor de baile y sus alumnos estaban rindiendo un homenaje a su profesor haciendo lo que él tanto amó durante su vida, bailar. Entonces, ese fue el acto de despedida para su profesor que dedicó toda su vida a la danza, bailando. Yo también tengo el caso de una chica que el homenaje que le rindió a su madre después de mucho tiempo
eh, de duelo fue con la danza. Se volvió, primero empezó a bailar como algo, como un hobby, después hizo una licenciatura en danza y finalmente esa mujer rinde un homenaje a su mamá bailando, danzando. Y ella le dice, esta danza es para ti. Y se hace como un acto de amor. ¿Sí? Bueno, Graciela, los sentimientos que tenemos hacia los seres queridos que ya no están, es el amor que trasciende y lo hacemos cuando recordamos lo que decían o hacían. Hay una, hay una actividad que uno puede recurrir cuando está en duelo y son el ¿te acuerdas de? ¿Te acuerdas cuando, por ejemplo, la muerte de un hijo? ¿Te acuerdas de cuando él hizo esa travesura? ¿Te acuerdas de cuando él perdió su diente? ¿Te acuerdas cuando él se sorprendió? Sí, ¿te acuerdas de? Hay algo que es importante también tener en cuenta. Hay una idea en el duelo y es que piense solo en lo bueno, acuérdese solo de lo bueno. Y cuando nosotros nos enfocamos solo en lo bueno, llevamos al ser querido a una fase de idealización. No hay muerto malo, se dice. Y lo ponemos allá como una especie de ser inmaculado, pues sin mancha. No, espere, bajémoslo de allá. Mi ser querido también tuvo errores, también tuvo imperfecciones. Y eso es verlo como un ser humano, como yo. ¿Sí? Que voy a poner en una balanza lo negativo frente a lo positivo. No, voy a tratar de equilibrar ambas cosas. Hay cosas que extraño de él, sí, cosas que hizo, cosas que dijo, cosas que me dejó su legado, pero hay cosas que no voy a extrañar. Efectivamente, yo no voy a extrañar que se fuera, que llegara pues pasado de tragos los fines de semana o que, eh, por ejemplo, alguien decía que dejara pues el baño vuelto pues todo un charco, pues yo no extraño eso, pues lo recuerdo, pero no, no me hace falta que el baño esté hecho un charco, ¿cierto? Entonces yo equilibro y traigo a esa persona pues a un contexto humano, no lo pongo allá como, no, es que él era perfecto. Miren, aquí hay algo con la culpa. A veces nos sentimos culpables por lo que nosotros decimos o hacemos, o no decimos o no hacemos. A veces pensamos que nos queda faltando. Es que yo no hice tal cosa. Humanamente es imposible hacerlo absolutamente todo. Yo les puedo preguntar a las personas que están hoy acá conmigo, 17 personas, ¿cuántas veces ustedes han abrazado a sus seres queridos, estén vivos o hayan fallecido? Ustedes me dirán, no muchas. Pongámosle un número, 10.000 veces en el tiempo de vida que tenemos. Sí, yo lo abracé 10.000 veces. Ok, lo pudiste haber abrazado 10.001 vez. No, espera. Sí, yo lo abracé 10.001 vez. Ok, pudiste haberlo abrazado 10.002 veces. ¿Sí? Los números son infinitos. Y como los números son infinitos, es imposible que nosotros podamos hacer absolutamente todo. Podemos pensar, y esto es importante en el duelo, podemos reprocharnos lo que no hicimos o podemos validar, reconocer lo que sí hicimos. ¿Sí? Darle peso a lo que hicimos, no darle tanto peso a lo que no hicimos, porque uno muchas veces se centra en esos faltantes y no recuerda lo que sí hizo. Entonces recordemos eso. Y la lista de cosas que hacemos son importantes. Hola, ¿cómo estás? Una llamada, un abrazo, una sonrisa, un te quiero, una comida preparada con cariño, una atención, una mirada, ¿sí? Una pilatura. Son muchas las cosas que hacemos. Un acompañar en la clínica. No, pero es que yo no fui. No te preocupes.
No pudiste haberlo hecho todo porque eres un ser humano y los seres humanos no tenemos pues esa omnipotencia, ¿sí? Eso es importante. Bueno, ujú. ¿Cómo ayudar a los familiares que han perdido a un ser querido y no han podido pasar por la etapa de duelo de despedir a su ser querido fallecido en compañía de amistades, familiares y conocidos a través de una velación? Sandy, bueno, no sé si aquí te refieres a COVID, lo que habíamos hablado ahorita. En este momento el COVID no nos está permitiendo hacer los rituales como acostumbrábamos a hacerlos. Los rituales tienen tres destinatarios, básicamente, o tres protagonistas. El ser querido fallecido, ¿cierto? Él es el protagonista. Uno hace un funeral por el muerto, por quien falleció. Pero uno también hace un funeral por la sociedad. La sociedad valida que él ya, pues no hace parte de la sociedad como lo hacía antes, ¿cierto? Esta persona ya está cumpliendo un rol diferente. Sí, él era el panadero, era el carpintero, era el ejecutivo, pero ya murió, él ya no va a seguir siendo el panadero, el ejecutivo, etcétera. Y esta sociedad avala, es testigo, atestigua eso, a la vez que me ofrece un apoyo a mí, el doliente. Entonces tenemos tres destinatarios, el fallecido, la sociedad y el doliente. Pero ¿qué pasa? El COVID nos está quitando la sociedad. Entonces nosotros quedamos como solos con nuestros muertos. Hay que diseñar, y eso lo vamos a trabajar, y eso es parte del tema que vamos a conversar el miércoles, ritualizar, simbolizar, rendir un tributo, un homenaje, honrar la memoria de alguien desde una forma, si no lo podemos hacer social, ¿cómo lo podemos hacer íntimo? La ritualización, los rituales simbólicos es una estrategia a la que podemos recurrir para eh, honrar esa memoria de ese ser querido. Entonces, ese es un tema muy importante y sí, vamos a trabajar en eso. Los rituales con símbolos. Bueno, aquí como para no despachar la respuesta rápidamente, los rituales tienen unos elementos, tienen un inicio, tienen unos símbolos, tienen unos actos y tienen un cierre. Yo inicio el ritual, por ejemplo, prendo la vela. Voy a poner un ejemplo, una vela blanca, prendo la vela. La vela es el símbolo de luz, ¿cierto? Y lo que simbolice para mí, lo que simbolice para mi ser querido. Puedo traer objetos que eran importantes para él, tal vez sus gafas o tal vez algún alimento. Por ejemplo, en México ustedes ven que en Día de Muertos hay una serie de símbolos, comida, velas, catrinas, los perros que son los mensajeros, ¿cierto? Tengo los símbolos que son característicos de nuestra ideología, de nuestra cultura, de nuestra personalidad. Ahí están los símbolos. Hago el acto puede ser que llore, ese puede ser un acto de mi ritual, el acto puede ser que yo escriba una carta de lo que siento, de lo que pienso, de lo que quisiera decirle, un acto ritual. La acción puede ser eh, quemar incienso o cortar unas flores o lanzar esas flores, esos pétalos o esa nota, esa carta al río para que se la lleve y cierro apagando la vela, ¿sí? Y eso me da una sensación como de resignificación, de tramitación. Entonces, uno puede ritualizar con objetos y con intenciones. Ahí lo que prima es la intención, que es lo que yo pretendo hacer con ese acto. La familia, aquí hay dos cosas con la familia. Ahorita decíamos que la familia, que el duelo es un dolor familiar. Yo no puedo forzar a un miembro de la familia a que elabore su duelo. Es decir, es que tú tienes que ir al psicólogo, no es que tú tienes que sentir el dolor, no es que tú tienes que expresar el dolor. Yo no lo puedo presionar, porque cada persona tiene una forma particular de vivir la pérdida. Alguien dirá,
No, yo no lloro, no, yo no me voy a vestir de negro, no, yo no voy a ir al cementerio. Yo respeto, no juzgo. Yo hago mi trabajo, perdón, yo hago mi trabajo de duelo y en la medida que yo hago mi trabajo de duelo, puedo inspirar a esa persona a que haga su propio trabajo. Miren, el ejemplo es así. Alguien está en el agua y se está hundiendo, ¿cierto? Está ahí chapaleando. Si yo no sé nadar y me tiro a asistirlo, no a salvarlo, a asistirlo, y no sé nadar, los dos nos hundimos. Yo aprendo a nadar. Cuando yo aprendo a nadar y veo que alguien se está hundiendo, yo lo asisto porque yo ya sé nadar. Entonces en el duelo yo primero aprendo a nadar. ¿Sí? Eso es como la recomendación. Bueno, recordemos también entonces que el dolor depende de las crisis concomitantes. Por ejemplo, tu pregunta, yo puedo identificar en esa persona que está en duelo, que además tiene 6 hijos. Les pongo el caso, es un caso real. Les hablaba la mujer que decía que su esposo había muerto de un shock neurogénico, ¿cierto? Pero realmente él se suicidó disparándose en la sien. Cuando él muere, deja a la señora prácticamente en bancarrota, en la ruina, con 6 hijos. Y ella dice, yo tengo que alimentar 6 hijos, vestir 6 hijos y darles techo a 6 hijos y educación y todo lo que pues ellos requieren. Ella, ¿qué hizo? Cogió su duelo, lo guardó como en su corazón, lo aplazó 27 años y no se ocupó de él, porque había una situación puntual de la cual se tenía que ocupar. Por ejemplo, cuando hablamos de desplazamiento forzado, ¿sí? Yo tengo mi casa, mis gallinas, mis vaquitas, mis animalitos, mi tierra, pero claro, viene la violencia, mata a mi esposo, yo estoy en duelo por mi esposo, pero además tengo que salir de mi hogar, de mi entorno, a una ciudad desconocida, a hacer cosas pues, que no quisiera ni tendría por qué hacer, pero las debo de hacer porque tengo que sobrevivir. Esas son crisis concomitantes. O, por ejemplo, lo que estamos viviendo ahorita con estos huracanes, con este invierno. Entonces viene el invierno, me arrasa la casa y puede ocurrir también que arrase con ella varios miembros de mi familia. Entonces ya no son uno, sino que son dos, son tres, son cuatro. Entonces eso hace que mi dolor sea más fuerte. ¿Sí? Pero bueno, ok. Bueno, ¿cómo vamos? 14 personas estamos acá conectadas. Les recuerdo, vamos a construir una base de datos. En esa base de datos vamos a tener un grupo de WhatsApp. La idea es que en ese grupo empecemos a crear comunidad, lazo, cohesión. Miren, en la pregunta que tú hacías ahorita, Sandy, ¿cierto? ¿Cómo nos podemos ayudar? Hagamos red, construyamos una red de apoyo. Entonces, la idea de este grupo es que hagamos parte de ahí y ahí nos podamos prestar apoyo. El grupo que vamos a construir, como les digo, es de WhatsApp. La idea es que sea el grupo para que pues podamos plantear las preguntas, poder plantear estrategias, poder plantear pues como también dificultades y compartir estrategias. El número que tenemos es el 310-374-3095. 310-374-3095. Ese es el celular al cual ustedes se pueden inscribir para hacer parte de este grupo, ¿sí? Y para que podamos comenzar a crecer juntos. Bueno, vamos a hablar entonces de las fases. Hay muchas formas de, digamos, explicar el duelo. Algunos hablan de 3 fases, otros de 5, otros teóricos incluso hablan de 7 fases. Básicamente yo pienso en 3, pero les voy a hablar de 5. ¿Cómo así? Bueno, las 5 son las que desde la clínica, que son las fases propuestas por Catherine Sanders
uno acepta en el tema del duelo. Son shock, negación, conciencia de la pérdida, conservación, aislamiento, cicatrización y renovación. Ya vamos a ver cada una de ellas. Esas son las fases por las que vamos a pasar. Elisabeth Kübler-Ross, una psiquiatra sueca en los 70, 60, 70 más o menos, ella fue la primera en hablar de fases. Ella hablaba también de shock, negación, rabia, depresión, negociación y aceptación. Esas eran las fases del duelo que se aceptaron por mucho tiempo, pero ya con los estudios y con el trabajo que se han ido haciendo por otros psiquiatras, por otros pues, teóricos, ya no hablamos de las de Kübler-Ross. No es que no sean válidas, sí lo son, pero pues hay otras posturas. Para mí, una forma de ver el duelo es como la caída de un edificio. Digamos que cuando tú recibes la noticia o te das cuenta de la muerte de tu ser querido, es como si se cayera ese edificio y se levantara una bruma. Y tú estás ahí como en medio de una neblina, en medio de una, como de una polvoreda. O sea, tú sabes que algo pasó, pero todavía no sabes qué es. Ese es el estado como de shock, de confusión. Esa bruma, esa neblina se va a disipar. Tú vas a ver los escombros. Ahí sería la conciencia de la pérdida, ¿sí? Luego vas a tener dos opciones. Pueden que hayan más, pero básicamente son dos. O te quedas sobre los escombros el resto de tu vida lamentándote, o comienzas a reconstruir tu vida. Ahí vendría la fase de cicatrización y de renovación, ¿sí? Entonces, por eso utilizo la metáfora o la analogía del edificio. Si cae el edificio, se va a disipar la bruma, veré los escombros y tendré que decidir si reconstruyo o si me quedo ahí. ¿Sí? Bueno, entonces, en esa primera fase, la que es la de shock y negación, nosotros nos encontramos con incredulidad. Esto no puede ser verdad. Lo que les decía ahorita, pero es que hace 20 minutos yo hablaba con él, es que hace 20 minutos lo despedí, no es cierto que él esté muerto. Poco a poco yo iré asimilando esa realidad, sí, me va a estar moviendo entre incredulidad y asimilación. Ver el cuerpo, asistir al funeral, estar en el entierro, contribuye a esa aceptación. Cuando yo no tengo un cuerpo para atestiguar, para validar, el duelo se complica. Por ejemplo, en los casos de desaparición forzada. ¿Dónde está el cuerpo que efectivamente me corrobora que él murió? Por eso es que las madres de la Candelaria o las madres de negro o todas estas madres que exigen que les devuelvan a sus hijos, a sus seres queridos, lo hacen para poder hacer el duelo. Es que si yo no tengo un huesito que me diga que es él, a mí se me dificulta mucho hacer el duelo. Ahí en esa primera fase hay una anulación psíquica, se nos cierra el entendedero. Entonces la gente nos pregunta cosas y nosotros como que no logramos dar una respuesta, se nos olvidan las cosas. Entonces, no es que nos estemos volviendo locos, no es que nos estemos enfermando, es que es como si los cables se hubiesen desconectado. Y muchas veces yo no recuerdo quién estuvo en la velación, o quién me dio sus condolencias, o pues quién me acompañó. Incluso puedo coger el celular y lo meto en el congelador y, y no sé dónde está. Y lo estoy buscando por toda la casa. Una señora, una mamá precisamente me decía hace poco que cogió el celular y lo metió en microondas. Y prendió el microondas, pues se dio cuenta a tiempo, no lo quemó, pero este tipo de cosas suceden. Yo voy al centro de la ciudad a hacer una vuelta y yo aquí vine al centro, pues, no me acuerdo, pues se me olvida. Sí, estoy como elevado, como oído. Esa es la anulación psíquica. En esta primera fase también tengo oleadas de angustia, un olor, una canción, un silbido. Alguien silba como silbaba él. Entonces, eso inmediatamente me reactiva la sensación de dolor.
Las oleadas de angustia también se reactivan para las fechas especiales, cuando se acerca la Navidad, por ejemplo, un cumpleaños, el cumpleaños de él o el mío. Y también hay los síntomas físicos de los que hablamos, dolor de cabeza, de garganta, dolor acá en la parte de los hombros, en la espalda, ¿sí? ¿Cómo me puedo yo ayudar un poquito con eso? Con actividad física, caminar, un masaje, la meditación, el yoga, ¿sí? Son cosas que pueden servir. Bueno, hay otra fase que es la fase de conciencia de la pérdida. Se disipó la bruma, veo yo lo que está sucediendo, veo yo los escombros, veo que sí es verdad. Ya las personas que me llamaban por teléfono a preguntarme cómo estaba ya no me llaman. Siento mayor soledad, siento mayor angustia, me siento incapaz, es decir, siento que no voy a ser capaz con esto. Mm, Hay una ansiedad de separación más fuerte porque empiezo a buscar a mi ser querido en los rostros de las personas que están en la calle. Si él era policía, cualquier policía que yo vea en la calle, voy a pensar que es él, voy a tener la necesidad de ver su rostro para corroborar que es esa persona. Entonces, mi abuela tenía el cabello blanco y entonces todas las señoras de cabello blanco me la van a recordar, ¿sí? Voy a tener miedo de que vuelva a ocurrir una pérdida. Voy a tener percepciones. El tema de las percepciones es importante también expresarlo. ¿Qué son las percepciones? Sentí un olor, sentí que me habló, sentí que me tocó, sentí su presencia en mi casa. El psicoanalista Juan David Nacio, él es argentino, él habla del fantasma, pero no de un ánima o de un ser sobrenatural que viene a visitarnos, sino que este fantasma es como, por ejemplo, cuando tú sufres un accidente y pierdes una de tus extremidades, ¿sí? Se habla del miembro fantasma. Así pasa con el ser querido. Yo, tanto tiempo, por ejemplo, un matrimonio de 65 años, durmiendo con la misma persona, sintiendo su calorcito, sintiendo el bulto, conocen esa expresión, yo sintiendo el bulto, ya no lo siento, es como si mi piel extrañara esa sensación y la percibiera, ¿sí? No es que él esté ahí necesariamente acostado, es mi piel sintiendo esa presión, ese estímulo. Mi piel es como si me estuviera diciendo, hey, ¿dónde está el bultico que tuvimos acá durante 65 años? O cuando te cortas el cabello, sí, si tú eres mujer o hombre, no importa, y tienes el cabello largo y te lo cortas, tú vas a pasar varios días antes de que, de que te adaptes a que tienes el cabello corto. ¿Sí? Ahí puede el sentimiento de culpa manifestarse con más fuerza. Entonces, recuerden, no es que yo voy a pelear con la culpa, es que no la voy a alimentar. Miren, las relaciones son ambivalentes. Todos nosotros en algún momento nos hemos movido entre amor y un sentimiento de hostilidad con las personas más significativas. Yo, por ejemplo, hablo esto con los niños. Piensen en la persona que ustedes más aman. Ah, bueno, viva o muerta, no importa. Ustedes nunca se enojaron con esa persona. Sí, nosotros nos enojamos con ellas en algún momento. Y porque se hayan enojado con esa persona las dejó de amar o ustedes dejaron de amar a esa persona. Seguramente no. Por ejemplo, las mamás, que son a veces muy sobreprotectoras, muy intensas. Sí, mi mamá me mima, mi mamá me ama, ya mamá, no tanto, no soy tanto porque tanto sobar pela, ¿cierto? Entonces uno a veces se reprocha eso. No, a veces uno se enoja, la pareja. ¿Cuántas veces no hemos discutido con nuestras parejas, pero nos reconciliamos? Entonces, no, no darle una dimensión tan grande a la culpa. Es como les digo, no alimentarla. La culpa va a aparecer porque es que no somos perfectos, ni ellos ni nosotros. Bueno, hay una tercera fase que les decía, aislamiento, conservación, varios meses después.
Ok, las fases no se mueven lineales. Fase uno, 2, 3, 4, 5 y salí, como cuando voy al colegio. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y me gradué. No, uno puede estar con reacciones de la cuarta, de la primera, de la tercera, de la quinta. Ellas se solapan las unas con las otras. En la tercera fase, en conservación aislamiento, yo voy a tener unas reacciones muy parecidas a una depresión. Y si voy al médico, seguramente me va a medicar antidepresivos. Sí, porque pues estoy más quieto, más enérgico, más perezoso, pues sin energía, sin ganas de nada, la vida pierde todo sentido para mí, me quiero aislar, incluso tengo deseos de no vivir. No querer vivir es diferente a quererse matar. Si yo me quiero matar, lo más recomendable es consultar inmediatamente con un profesional, con un psiquiatra, con un psicólogo. No dejar que ese sentimiento de quererse matar crezca. Pero quererse morir es muy común en el duelo. Luego, va a haber una fase que es una fase de cicatrización. Miren, hasta acá todo parece dolor, 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 pero no, no siempre va a ser dolor. Va a haber una fase en la cual yo empiezo a ver el mundo con una visión diferente y comienzo a reconstruirme. La herida es como una cicatriz, es decir, la metáfora de la cicatriz es muy acertada, comienza a cerrarse. Claro, va a quedar ahí la huella, pero esa herida comienza a cicatrizar, yo la ayudo, yo facilito que cicatrice. Luego, cuando yo empiezo ese proceso de reconstrucción, viene la renovación. Y es que la vida para mí comienza a tener de nuevo color. Ya comienzo a sentir gratificación, a sentir sabor por lo que hay a mi alrededor, por lo que sucede, por estar vivo. Es que quien murió fue él, fue ella, no yo. Y el hecho de que él haya muerto, de que ella haya muerto, no quiere decir que yo me tenga que morir con él o con ella. Yo lo que hago es vivir. Miren, a todos los que están acá, no hay una fórmula, no hay una receta para el duelo. No existe. Yo llevo más de una década trabajando con duelo y no existe una fórmula o un manual. Existen herramientas, existen guías, pero si hay algo que a nosotros nos ayuda a superar la pérdida de un ser querido, es inclinarnos por la vida. Hay una novela que inclusive reencaucharon hace poco, Amar y Vivir. Yo la vi cuando era chiquitico. Pues ya más o menos ustedes saben por qué tengo estas canas en mi barba, pues ya tengo unos añitos. A mí me tocó la primera vez que salió esa novela. Amar y Vivir. Permitámonos amar, permitámonos estar del lado de la vida y superaremos la pérdida. Pero cuando nosotros nos queremos morir con nuestro ser querido, es muy difícil. ¿Por qué? Porque vamos a ser seres muy cerrados, muy mermados, ¿sí? Para mí la palabra más exacta para describir una persona que elige la muerte sin morirse, muertos en vida, es una vida miserable. No es justo con nosotros y no es justo con ellos. Responsabilizarlos de que mi vida se vuelva desgraciada. Es como que, como usted se murió, mi vida se volvió un asco. No, ¿cómo así? Es que su vida se volvió un asco porque usted dejó que se volviera un asco. Yo simplemente me morí, ¿cierto? Ok, hay preguntas. Recuerden, si tienen alguna pregunta, quieren hacer alguna intervención, aquí en los comentarios la pueden dejar. Esas son las fases. Las fases, como les digo, no son lineales. Para yo atravesar esas fases, realizo unas tareas. Las tareas que generalmente encontramos en la práctica clínica son 4. Aceptar la realidad de la pérdida, expresar el dolor y los sentimientos de la pérdida, asumir, aprender a vivir en un entorno sin el ser querido y asumir nuevos roles y reubicar al ser querido y continuar viviendo. Aceptar no es una aceptación inmediata, es una aceptación que se va dando poco a poco, ¿sí? Yo, si no acepto que he perdido, difícilmente voy a vivir un duelo. No, es que yo estoy bien, a mí no me pasa nada. No, espere, sí, es que usted perdió y está en duelo. Segundo, vivir. Ahorita
alguien nos hacía la pregunta si hay que sentir todas las emociones y expresarlas. Sí, claro. Yo reconozco que tengo rabia, culpa, impotencia, frustración y las expreso. Hay algo que hace muchísimo daño en todos nosotros y es la famosa eh, oración, no llore que no lo deja descansar. Eso es lo que más daño le hace a una persona en duelo, porque ¿cómo hago yo para no llorar? Deme la fórmula. Si ustedes encuentran esa fórmula, la patentamos y nos volvemos inmensamente ricos, porque yo no conozco una manera de uno no llorar cuando pierde un ser querido significativo, ¿sí? O sea, es como una olla a presión. Si yo a la olla a presión le tapo la válvula, esa olla explota. Si yo a mis emociones las reprimo, ellas van a buscar una forma por donde salir. Entonces, ojalá podamos permitirnos expresar nuestros sentimientos y el dolor de la pérdida. Aprender a vivir en un entorno sin el ser querido. Claro, es que mi pareja era la que cocinaba, era la que se encargaba de los niños, era la que resolvía los daños en el hogar. Ahora soy yo quien tengo que resolverlo. Es que a ella le gustaba la casa de color rosa, pero es que a mí me gusta blanca. Ella ya no está para que la casa esté rosa. Yo sí, yo la voy a pintar blanca. ¿Sí? Yo ya elijo para mí y por mí. Y reubicar al ser querido es que ya no es el centro de mi existencia, ya hay otras prioridades. Sigue siendo alguien presente, pero ya no me está cubriendo mi campo visual. Mm, miren, es que un duelo no se trata de olvidar al ser querido. O sea, quien les diga a ustedes que vamos a hacer eso para que usted lo olvide, no entiende lo que es un proceso de duelo. Un proceso de duelo es que usted pueda estar en esta realidad, en este mundo, a pesar de que esa persona no está. ¿Sí? Bueno, ya me habían hecho la pregunta de cuánto dura. No es tanto el cuánto dura, sino lo que yo hago en el tiempo. El tiempo es la materia prima, ¿sí? Con la que yo hago el proceso de duelo. Yo necesito del tiempo y no lo puedo forzar. Eso es una clave. No forzar la elaboración del duelo. Importante, eh, validar lo que siento, sentir, ¿cierto? Reconocer eso que siento, no pelear con el dolor, pero no decir que tengo que afanarme a salir de esto rápidamente, ¿no? Eso es un proceso que se hace poco a poco, ¿sí? Y que es bueno o es malo, esa es otra pregunta muy común. ¿Es bueno ir al cementerio? ¿Es malo obtener las pertenencias? ¿Es bueno escuchar la música? ¿Es malo ver las fotos? No se trata tanto de qué es bueno o qué es malo, sino más bien qué facilita o qué obstaculiza mi proceso de duelo. Si ver las fotos siento que facilita mi proceso de duelo, pues las veo. Si ir al cementerio siento que para mí es algo que complejiza más mi proceso de duelo, pues me abstengo de ir, ¿sí? ¿Quién define eso? Yo. Pero también lo defino desde mi intención. ¿Yo para qué estoy haciendo esto? ¿Yo para qué conservo las pertenencias? ¿Yo para qué veo las fotos? ¿Sí? Lo que tu corazón te diga. Esa es la vara con la que yo mido si algo me conviene o no me conviene. Y no necesariamente todo lo que me haga llorar o todo lo que genere en mi llanto es algo negativo contraproducente en el duelo. ¿Sí? Yo puedo escuchar la música y llorar y eso puede ser un facilitador, efectivamente. Bueno, como una estrategia, entonces, es un asunto de familia en lo posible, donde nosotros nos permitimos escuchar sin juzgar, sin criticar, nos permitimos hablar, ¿cierto? Cuando yo escucho, le digo al otro que también me escuche, o sea, yo puedo hablar, negociar, negociemos lo que vamos a hacer, las fechas especiales, los aniversarios, los rituales, incluyamos a todos, a los niños, a las personas mayores, a las personas con alguna discapacidad y abracemos.
Abrazar no te cuesta nada y te ayuda enormemente. Un abrazo de 20 segundos está demostrado científicamente que ayuda a subir las defensas. Claro, pero es que estamos en COVID y no podemos tocarnos. Pues yo creo que sí nos podemos abrazar con, pues yo a mi pareja, a mi esposa la abrazo. Con COVID o sin COVID, pues la abrazo, ¿cierto? Entonces, no perdamos lo táctil con quien sí podamos. Obviamente, pues si mi mamá está en otra casa y es un riesgo que yo vaya y la abrace, pues yo debo de cuidar también a mi mamá, ¿cierto? Pero puedo enviar abrazos, puedo enviar ese afecto, ese apoyo, esa solidaridad. No es lástima, es solidaridad, incluso desde la distancia. Bueno, entonces, aquí otro tema en el que no me voy a detener porque es un tema que da para toda otra conferencia, es el tema de los niños. Los niños sí sienten y es nuestra responsabilidad acompañarlos. Yo les decía, nadie hace el duelo por uno, pero el niño no es capaz de hacerlo solo. Ese sí requiere del adulto que lo asista, que lo acompañe, que le explique. Claro, él tiene en su desarrollo una visión del mundo no tan desarrollada, con tanta experiencia como la que tenemos nosotros. Entonces, para un niño es muy importante que el adulto esté ahí para explicarle con honestidad, con palabras reales, no con eufemismos. Ah, el abuelito se quedó dormido, se fue, Dios se lo llevó. No, el abuelo murió y ya no siente frío, ni hambre, ni ganas de ir al baño, ni soledad, concepto de no funcionalidad. La muerte es irreversible, el abuelo no va a volver, es permanente, es para siempre, y es universal, todos vamos a morir. Entonces el niño va a preguntar, ¿tú también te vas a morir? Sí, también voy a morir, pero seguramente cuando esté muy, 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 pero muy viejo, o si me enfermo mucho, 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 mucho. Uno reitera mucho el muy, 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 el mucho, 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 porque no se trata de que el niño crea que entonces al abuelito ya le dio una gripa, entonces ya se va a morir porque se enferme o no, es porque está muy, 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 muy enfermo. ¿Sí? Entonces, más adelante tendremos una charla en la que nos centraremos en los niños. Si ustedes, de los que están acá, tienen niños, conocen a personas en duelo con niños o conocen niños en duelo, nos lo hacen saber, por favor. Y vamos hablando también de ellos. Muy importante, ojo, si un niño no hace el duelo, para él el duelo sí, casi que garantizado va a ser para toda la vida. Un niño que no reciba acompañamiento en duelo está casi que condenado a estar en duelo por toda su vida en esta tierra. ¿Sí? Y bueno, ahora, para terminar, unas recomendaciones finales. Busquen apoyo de familiares, de amigos, sensibilicen, culturalicen. Eso que ustedes están aprendiendo hoy, compártanlo con otras personas. Díganle que nosotros ya, desde Funerales Los Laureles, estamos reactivando la unidad de apoyo al duelo. Es un espacio para ser escuchados, para ser acompañados durante esta situación tan difícil y tan dolorosa. La idea es que nos veamos cada mes, ahorita es que nos veamos cada mes por este espacio, por el Facebook Live y que tengamos este espacio de conferencia, ¿sí? Que estemos retroalimentando estos temas, podemos ampliar otros, recuerden que se amplían a partir de sus preguntas y que también en nuestro espacio grupal podamos hacer una intervención, una interacción más, pues más dinámica, donde ustedes puedan expresar sus dudas, sus inquietudes, sus angustias y puedan dejar un poco, digamos, ese peso que se genera por la pérdida de un ser querido. Recomendación importantísima, importantísima. En lo posible, no tomen decisiones importantes. ¿Sí? Vendo la casa, me voy del país, me separo, renuncio a mi trabajo. No, no tomen decisiones importantes, al menos no durante los primeros meses. Meses, 4, 5, 6 meses. A menos que sea pues de fuerza mayor, no tomen
Se me salió el paisa, el pues. A menos que sea de fuerza mayor. No tomen decisiones importantes, a menos que sea, pues, impajaritable, como dice un psicoanalista. Y lo otro, no tengan, digamos, vergüenza o pena de buscar una ayuda profesional, psicológica, espiritual, ¿sí? Podemos recurrir a nuestros amigos, familiares, pero también podemos recurrir a profesionales. Bueno, tengo una pregunta de Mónica. Mónica, tengo mi niña de 5 años que acabamos de perder hace 3 días a mi abuelita, quien la niña quería mucho. Mónica, bueno, habla con tu niña, habla con ella, ¿sí? Pregúntale qué siente. Eh, la muerte, la representación de la muerte en los niños es muy diferente a la que nosotros tenemos, ¿sí? Un bebé, obviamente no es muy consciente, pero sí siente la pérdida, ¿cierto? Un niño de 3 a 5 años siente la muerte de una manera. Un niño de 5 años siente de otra manera. Un niño de 9 años de otra manera. Un adolescente de 9 años, un adolescente entre los 12 13 años, ya la empieza a sentir como nosotros. Porque se hace falta esos subconceptos, perdón, de los que les estaba hablando, ¿cierto? No funcionalidad, permanencia, universalidad irreversibilidad. Yo tengo la boca un poquito seca, escúcheme. Bueno, entonces, ¿qué puedes hacer con ella? Eh, Pueden ver fotos de la abuela, pueden hablar de la abuela, pueden llorar, pueden llorar. Miren, esto es casi que, mmm, no, es súper fundamental. Muchas veces los adultos no lloran frente a los niños para protegerlos. No es que yo no lloro frente a mi niña de 5 años porque es que ella se va a poner mal. No. ¿Qué es lo que estoy haciendo ahí? Le estoy enseñando a mi niña de 5 años que no exprese su dolor porque mi niña de 5 años no va a querer llorar para que yo no me sienta mal. Entonces, ¿qué va a hacer? Nos va a separar. Yo lo primero que le digo es, está bien que tú te sientas mal, que te sientas triste, que llores, ¿sí? Que extrañes a la abuela, que pienses en ella, puedes hacer dibujos, puedes enviarle cartas a la abuela, ¿sí? Puedes tener una prenda de la abuela si quieres, un camisón, una balaca, unos areticos, algo, ¿sí? Que sea la herencia, esto es de la abuela y quiero que tú lo tengas, ¿sí? Que no se sienta culpable. Vuelvo y te repito, hablar con palabras reales. Ella murió. La muerte es cuando todo el organismo deja de funcionar y se apaga. Como cuando, sí, como cuando una flor, ella nace, se está en capullo, florece, y luego se envejece, se marchita y muere. Pero nos regala su olor, nos regala su belleza. La abuela nos regaló también belleza, nos regaló cosas bonitas. Hablemos de esas cosas bonitas. También podemos hablar de cosas de la abuela que era muy más muy cascarrabias o se enojaba. ¿Te acuerdas cuando la abuela se enojaba porque tú no le hacías caso? Sí, claro. No evadamos el duelo, ¿sí? Si ella tiene preguntas, escucha sus preguntas, no tengas miedo a sus preguntas. Y cuando tú le respondas con palabras honestas, con palabras claras, tú corroboras qué fue lo que ella entendió, ¿sí? Que entendiste de lo que yo te dije. Vuelvo y digo, hablemos con palabras honestas y reales. Y si ella, más adelante, cuando las cosas se permitan, quiere ir al cementerio, pues la invitas y la llevas, ¿cierto? También le explicas que no es responsabilidad de ella, con sus 5 años, que tú, mamá, te sientas bien. O sea, yo, mamá, que soy más grande que tú, estoy triste porque extraño a la abuela y seguramente me vas a ver llorar. Cuando me veas llorar, lo que tú puedes hacer es darme un abrazo o darme un besito. Igual yo voy a hacer lo mismo por ti, ¿sí? Nos vamos a acompañar.
¿sí? Vamos a estar ahí juntas. Y juntas vamos a superar eso. Nos va a tomar un tiempo largo, pero lo vamos a lograr. Y más adelante, pues nos vamos a sentir tristes. Y ahorita en Navidad, en el árbol, vamos a poner algo, un angelito o una estrella que nos va a recordar a la abuela, ¿cierto? Porque ella murió, pero no desapareció. Es decir, sigue acá, en nuestro corazón. Listo. Luisa nos hace una pregunta. ¿Cuál es el indicador que te permite tener certeza de que has realizado un adecuado proceso de elaboración de duelo? Bueno, Luisa, primero que todo, el indicador no son las lágrimas, ¿cierto? Las lágrimas no son directamente proporcional a tu recuperación, necesariamente. Hay personas que dicen, uy, doctor, estoy muy bien, ya no lloro. Ah, ¿y cómo está tu emoción? Hacen así, como, ¿cierto? Eh, yo les decía muy al principio de la charla, si yo aplazo el dolor, perdón, si yo evito el dolor, lo aplazo. Cualquier cosa que yo haga para evitar el dolor lo prolonga en el tiempo. Esa es una condición. Si yo estoy negando mi llanto, negando mis sentimientos, ellos me van a pasar factura. Miren, les voy a contar una imagen, esta es muy bonita, que fue muy chévere cuando se la escuché a una paciente, pues yo la había eh, como pensado y alguien me la contó, dije yo, sí, es que así es. El duelo es como un cachorro malcriado. Mira, muere nuestro ser querido. Y esta es parte de la respuesta para Luisa y para todos. Cuando muere mi ser querido, hay como una falta, ¿cierto? Hay un vacío. Y es como si llegara la muerte, ojo, y les voy a dejar aquí una incógnita, no se las voy a responder hoy. No es la muerte, no es por la muerte que estamos en duelo, es por la vida. Pero eso se los explico la próxima. ¿Sí? Ahí les voy a dejar ahí la inquietud para que queden como antojadas. No es por la muerte que estamos en duelo, es por la vida. Y luego les diré por qué. Ustedes me preguntan, ¿cierto? La próxima vez que nos encontremos, ustedes me dicen, Cristian, tú dijiste que es por la vida y por qué por la vida, y les voy a contar por qué. Entonces, llega la muerte y nos trae un cachorro, un perrito. Y ese perrito es un terremoto, supremamente inquieto, indisciplinado, cansón. Ese es el duelo. Dice la muerte llega y te dice, bueno, tú perdiste a tu ser querido y aquí está. Eso es para ti. No, 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 yo no lo quiero. No te puedes resistir, es para ti. Y tú coges y pones el perro ahí en un rincón y el perro empieza a chillar, a ladrar, a orinarse, a llamar la atención y tú no, yo no lo, no, 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 se vuelve insoportable. Así es el duelo. Si tú no le prestas atención, nosotros aquí decimos coloquialmente, si tú no le paras bolas, no te lo aguantas. Él empieza, oiga, 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 oiga. Entonces uno es que cuando tú empiezas a prestarle atención al duelo y a adiestrarlo, él te empieza a enseñar cosas, cosas muy bonitas, cosas muy valiosas, dolorosas, claro, nadie va a decir que no sean dolorosas, difíciles sí, nadie va a decir que no sean difíciles, pero el duelo te va a enseñar cosas muy bonitas, si tú le das la oportunidad. Y entonces tú te vas a ir de viaje, tú no puedes dejar al cachorro en la casa, tú la empacas en la maleta. Entonces, no es que yo me voy a ir de viaje y me voy a poner una máscara de sonrisa. No, no puedo. Yo voy consciente de que ahí llevo a este personajito y que me va a joder y me va a molestar en el viaje, pero ahí va a estar. Y en la medida que yo me relaciono con él, me armonizo con él, él me enseña, ya no es tan difícil convivir con él. Y entonces lo que es un dolor así grande, pero yo me marco aquí más o menos en el coso, una cosa que es así grande, se va a ir moderando, 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 moderando. Y cuando yo vaya a hablar de esa persona especial, mi corazón no se va a arrugar de una manera en que yo siento un dolor intenso. El dolor se va a sentir, claro, la nostalgia. Es como una, es como cuando tú estás a la intemperie, pues estás afuera y viene una brisa
y te golpea y sientes como un escalofrío, ¿sí? Ahí vas a saber, son metáforas, ¿cierto? Ahí vas a saber que has superado mucho el duelo. Como que, uy, pero no te quedas como todo el tiempo congelada. Cuando uno todavía está congelado es porque todavía faltan cosas por trabajar. Cuando tú puedes hablar sin quebrarte en una angustia muy intensa. Claro, yo puedo hablar y se me pueden encharcar los ojos, pero, pero es algo bonito, ya no es algo tan traumático, tan molesto, ¿sí? Y yo ya recuerdo como con un sentimiento de gratitud. Yo recuerdo a esa persona y digo, uy, gracias por haber estado en mi vida. Miren, uno pasa como por tres estadios. Me haces falta, ¿sí? No voy a ser capaz de vivir sin ti. No sé si lo han sentido. Luego uno pasa a un te extraño, qué rico que estuvieras acá. A un te recuerdo, le hubiera gustado mucho estar acá, ¿sí? Entonces, me haces falta al principio, uno dice, yo no voy a ser capaz de vivir sin él, sin ella. Es que mi vida sin ella no tiene sentido. Luego uno dice, empieza a encontrar sentido y empieza a extrañar. Claro, la Navidad le encantaba a mi papá, le encantaba a mi abuelo, pero yo me permito vivir una Navidad. Y luego digo, en la tercera fase, cuando los recuerdo, a él le gustaba mucho la Navidad, ¿sí? Son como movimientos, recuerden, eso es como una montaña rusa. Y a veces cuando estoy muy abajo puedo pensar que me estoy devolviendo. No, no, no me estoy devolviendo. Es que estoy ahí en un punto bajo, pero volveré a salir, ¿sí? Y cuando estos picos, entre estar muy adolorido y no tan adolorido, sean menos distantes, más llanos, me he estado recuperando, ¿sí? Igual eso lo vamos a ir conversando mucho, 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 pues esa es como la expectativa que yo tengo, la idea es que los acompañe, que estemos acá, ya saben, desde Funerales Los Laureles, la idea es, pues, es encontrarnos, acompañarnos, construir una opción diferente a un dolor tras la pérdida de un ser querido, no porque no duela, sino porque también hay otra posibilidad, hay muchas posibilidades. Miren, les decía, yo llevo más de una década trabajando con personas en duelo y lo que hace que yo haga este trabajo es la total certeza de que hay opciones, las hay, pero tenemos que trabajar por ellas. ¿Sí? Bueno, les recuerdo entonces el teléfono para que se animen y nos acompañen en el grupo. Es el 310-374-3095. Ha sido un gusto para mí estar con ustedes el día de hoy, compartiendo pues esta charla, estos pequeños, digamos, reflexiones y conocimientos sobre el duelo. Nos veremos más o menos en un mes, ¿sí? Esa es la idea, que dentro de un mes nos volvamos a encontrar, hablen con las personas que ustedes crean que les puede servir este espacio, que se pueden beneficiar de escuchar esta charla, invítenla también al grupo y allá nos vamos a encontrar, ¿sí? A Alejandra, que me estuvo acompañando pues desde la parte técnica, a Funerales Los Laureles, pues muchas gracias por este espacio y a ustedes por darse esta oportunidad. En serio, los seres humanos somos muy reacios a acercarnos a la muerte. Nos acercamos cuando nos toca, pero si nos abrimos a las posibilidades que ella tiene, va a ser una experiencia muy, muy transformadora. Muy bien, entonces un muy, muy buen fin de semana y nos veremos nuevamente. Hasta pronto, que estén muy bien.